partir de este momento estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, la Causa R. Muy buenas tardes de este miércoles 30 de marzo de 2022. Una nueva emisión de tu programa Contigo, la Causa R. Estamos aquí en los estudios de Radio Caracas Radio, mi compañero de lucha, el diputado Arnoldo Benítez, y mi persona, Luis Trincado, quienes estaremos acompañándoles esta hora hasta las 2 de la tarde, tratando algunos temas de actualidad en un programa que llega a ustedes gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Wilitza Arcaya en la producción general, a Yair Pacheco en la producción, y nos acompaña en los controles Gregorio González. Un programa que va a tener como elemento estrella un tema que está afectando duramente a gran parte del país. Que en Caracas no estamos sufriendo tan duro porque nos tienen como una tacita de plata. La burbuja de aparente normalidad, pero que está golpeando durísimamente sobre todo el occidente del país, tanto el sector de los Andes como en este momento, aparte de Maracaibo, que está castigado desde hace mucho tiempo, lo que es la zona centro-occidental, esa zona del estado Lara, Barquisimeto en particular y Caudare, que están recibiendo un castigo terrible. Nosotros vamos a tener en nuestro programa hoy a un invitado que nos va a ayudar mucho a descubrir qué puede estar pasando dentro de todo eso. El día de hoy es un día de preocupación en el plano internacional. Ya es el 35º día, se cumplen 35 días de la agresión, de la invasión rusa a Ucrania, con un saldo brutal, ya que los civiles están siendo objetivos militares de las tropas rusas ordenadas por ese salvaje sanguinario Vladimir Putin. No hay justificación a lo que se está haciendo con la población civil ucraniana, lo que está sucediendo en particular en la ciudad de Mariupol, donde además muchos sobrevivientes están siendo encaminados como presos, como si fueran presos. Civiles están siendo encaminados hacia territorio ruso en calidad, decimos nosotros, de rehenes, como el ejército nazi hacía en una época con los judíos, trasladándolos a otro país. Queremos alertar que la Causa R fijó posición inmediatamente y se puso al lado de la democracia ucraniana, y nos ponemos, como siempre, como defensores de los valores occidentales frente a los autoritarismos demagógicos, como es el caso de Vladimir Putin y sus secuaces. Toda nuestra solidaridad con el pueblo ucraniano por lo que está sufriendo, así como somos solidarios con nuestro pueblo venezolano por lo que sin bombas y sin armamento de guerra está haciendo una devastación terrible por parte de Nicolás Maduro, que está logrando inclusive que caigan infraestructuras del sistema escolar, que no tengamos agua en las casas, que los continuos cortes eléctricos, o sea, una devastación similar a la de una guerra no declarada. Sin misiles, pero igualmente dañina, que ha provocado el éxodo de más de 6 millones de venezolanos que han tenido que huir del país. Un país que, por cierto, no se rinde, un país que está en las calles. Hoy, miércoles, tenemos reportes que ya aparecen en las redes sociales. Particularmente yo estaba consultando lo que es la plataforma de Twitter, y tenemos manifestaciones y protestas de jubilados y pensionados y de trabajadores activos en Coro, en Acarigua, en San Carlos,
aquí en Caracas, en Parque Carabobo y en la UCB, profesores de la UCB por un lado, trabajadores del sistema del sector salud en Parque Carabobo en Caracas. Es decir, a pesar de esa devastación y a pesar de todo eso, Arnoldo, este pueblo no se rinde, ¿verdad? No, y no se va a rendir, porque es que desafortunadamente, Luis y amigos que nos escuchan, yo no sé, el usurpador quiso picar adelante y aumentó el salario mínimo a 130 bolívares. Tú dices, de 7 bolívares a 130 bolívares es un gran porcentaje. Pero el problema no es ese. El problema es que la canasta alimentaria, de acuerdo con el Sendas, está en 2.101 bolívares, estuvo en el mes de febrero. 430 dólares, o mejor dicho, son 454,93, 455 dólares la canasta alimentaria familiar. Eso significa que equivale a 2.101 bolívares y tú tienes 130 bolívares. No, sí. Necesitas 16 salarios mínimos para comer un mes. Para comer un mes. Eso no incluye tampoco ni servicio, ni vestuario, ni zapatos, ni nada de eso, ¿no? Ahora, obviamente que la gente no puede. En el momento en que a ti te llegan 130 bolívares que escasamente te duran para comer 3 días, ¿y qué hace los otros 27 días? Y bueno, y ahí es donde entonces tú ves que la gente tiene que salir a la calle a protestar. Está saliendo a protestar por la supuesto, gente a la sí, calle. Nosotros estaremos en la calle, cuando digo nosotros, los adultos mayores, estaremos reclamando la homologación de nuestra pensión a lo que establece el artículo 91 de la Constitución, que es muy claro. Primero debe evaluarse cada año y tomarse como base el monto de la canasta básica. Por lo tanto, todos sabemos que no lo están haciendo así. Aumentan el salario mínimo y nos anclan la pensión al salario mínimo, cuando debería, según ellos, estar anclada al petro, a todo lo demás. Pero resulta que, ¿por qué dicen el salario mínimo? Bueno, porque el artículo 80 establece que la pensión no puede ser inferior al salario mínimo. No puede ser inferior, quiere decir que ese es el piso. El techo debería ser el techo que teníamos nosotros cuando dejamos de ser trabajadores activos. Y mi techo, el mío en particular, estaba 10 veces por encima del salario mínimo. Producto de lo que tú habías acumulado a lo largo de toda una carrera de trabajo y de todo eso. Así es, porque uno profesionalmente va ascendiendo en su puesto de trabajo. Y yo estaba en la escala máxima. Ahora, cuando dejo de ser activo, me bajan a la escala mínima. Es decir, toda mi calidad de vida se desmorona. No tengo capacidad para seguir viviendo en las condiciones en que vivía. En el momento en que yo era trabajador activo, pierdo todas los beneficios contractuales, todo eso se pierde. Inclusive lo más elemental, que era el cestatique, se pierde porque eso, el cestatique estaba definido como el pago que se le daba por su presencia el día a día en el trabajo. Como tú no vas ahora a trabajar, simplemente lo pierdes. Exactamente. Así que, obviamente, aparentemente no. Los que no tienen ese problema, porque comen bien, porque viven o del enchufe o de todo lo que significa la regalía que da el régimen para mantener a la gente apoyándolo. Porque también tú sabes que hay una gran cantidad de bonos. Todos los días inventan un bono. Sí, pero debe venir el bono Semana Santa, debe venir por ahí, o el bono Judas Tadeo, qué sé yo, no, Judas Iscariote, mejor dicho, ese debe ser Judas Iscariote, ese debe venir por ahí también. ¿Y qué pasa? Que simplemente tú vas percibiendo un dinero que eventualmente no va a significar nada en tus prestaciones, porque no forma parte del salario. Del salario. Y bueno, mira,
hay quien lo espera, porque tú ves las colas de esos pobres viejos toda la semana. Hay un bono, anuncian un bono, ellos están allí. Con las calamidades que significa levantarse a tempranas horas de la mañana para ir caminando, porque tampoco puedes irte en transporte, porque lo poquito que tú ganas no lo puedes gastar en transporte. Así que, inclusive hoy leía que la deserción en la educación, en ese es otro tema grave que debemos considerar como una de las cosas más espantosas que está ocurriendo al pueblo venezolano. Y es lo que tú estás diciendo, la deserción escolar. Escolar a nivel de estudiante y a nivel de profesores, de maestros. Porque el maestro sabe que no le da la cuenta para pagar no, ni su propio transporte. Es decir, no puede ir a dar clase porque no le alcanza para pagar su transporte. Así de sencillo. Así de sencillo. Entonces, pero tú ves entonces que las cifras son 95%. Eso es mentira, amigo. Empezando porque las escuelas no tienen la infraestructura física. La escuela no permite que un muchachito pueda ir a clase porque no tiene ni siquiera dónde ir a hacer sus necesidades fisiológicas, ¿vale? Eso es elemental. Y obviamente todos nosotros, todo el pueblo venezolano lo entiende así. Sabe que la escuela que está cerca de tu casa, eso no sirve, pues. Esa está abandonada. Ahora, cuando empiecen los palos de agua, va a ser preferible estar afuera que estar adentro de una escuela. Entonces, eso es lamentable. Entonces, por eso, la protesta es general, está generalizada, porque empezamos con la pensión, pero tocamos el tema de la educación, pero a eso vamos, el agua, amigo. En mi casa, ya en Cagua, tenemos 2 meses que no nos llega agua por tubería. Hay que comprar, entonces son $10, $15 un camión y repartiéndolo entre 2, 3 vecinos para poder tener agua racionada como tú no tienes idea. El chorrito que tiene uno que utilizar para que más o menos te rinda un tanque de agua. Y cuando llega el agua, llega en unas condiciones lamentables, en unas condiciones se dio el caso que teníamos un poquito de agua y cuando llegó sucia, hedionda. ¿Y tú sabes qué tuve que hacer? Bueno, vale, me fui a Google, busqué cómo purificarlo, ayudar a la purificación, comprar hipoclorito. Y entonces agregarle las gotas de hipoclorito, los cc de hipoclorito para más o menos ayudar a la purificación, a potabilizarla, en fin, porque no se puede. Pues. Entonces, el gas, la misma cosa. Y ahora nuevamente la electricidad. No, pero con el gas está pasando algo muy grave, y es que además de no haber en cantidad suficiente y tener a la gente esperando, primero el gas ciudad, que no cumplió con los objetivos que se habían trazado de hacerlo llegar a todo hogar venezolano. Recordemos al difunto Chávez cuando se vanagloriaba de que teníamos unas grandes reservas gasíferas, de que el país estaba en condiciones no solamente de eso, sino de había hablado de un gasoducto que lo llevaría a través de toda América del Sur hasta la Patagonia para surtir de gas a toda América, a todos los amigos latinoamericanos, en esa gran bondad que tenía Chávez de regalarlo todo porque no era de él. Así es. Y dejar a su pueblo como lo dejó, con hambre, con necesidades, con todas las infraestructuras. Pero tenemos que recordar, no solamente el tema del gas, digamos, doméstico a nivel de gas ciudad, sino las bombonas de gas que se están deteriorando porque no ha habido nueva fabricación de bombonas de gas. Y al estar deterioradas están causando accidentes. Cada vez es más natural oír hablar de explosiones en los hogares por el mal funcionamiento de las bombonas, que además no están llegando. Venezuela está viviendo como consecuencia de eso otro problema paralelo que se está sumando, que se puede percibir en países con un índice de subdesarrollo muy grande como es el tema de Haití. La desertificación del país, porque en muchas zonas de Venezuela se está cocinando con leña. Y es decir,
se está cortando, se está talando el bosque bajo, es decir, arbustos y todo eso para conseguir la leña para poder hacer la comida. Es decir, estamos en una situación que nos lleva al siglo XIX, ni siquiera al siglo XX. Y todo esto está pasando mientras hay algunos seres por aquí, encuestadores algunos de ellos, y otros enchufados del régimen, que están tratando de vendernos que en Venezuela las cosas se están arreglando. La normalización. La normalización de lo que estamos viviendo. Un país sin agua, hemos dicho, sin gas, sin electricidad, con graves problemas de desnutrición en los niños, con graves y severos problemas de desnutrición en los adultos mayores, que están sufriendo las consecuencias de unas pensiones que ya hemos dicho que no alcanza, aunque haya subido la pensión, no alcanza para una alimentación de 3 días y el resto de los 27, como tú preguntabas, ¿cómo se hace? Ante un cuadro de estos, lo único que nosotros podemos seguir insistiendo es que la lucha, la organización de la gente. Hemos dicho muchas veces que solamente un pueblo organizado, un pueblo que esté consciente de su situación, debe estar en pie de lucha, en pie de pelea. ¿Tú crees que estamos logrando el objetivo de concientizar a la gente? Yo no sé si lo estamos logrando, pero el deber es lograrlo. Nosotros tenemos que hacer el máximo esfuerzo por ir allá, a esa persona que no es que esté enchinchorrado, ¿no? Porque yo tampoco creo eso, ¿no? Pero sí estará esperando que alguien le resuelva su problema. Porque a la hora de la chiquita, por encima de todo está su día a día. Él tiene que buscar la manera de ver cómo subsiste, ¿no? Y él tiene que salir entonces a buscar cómo se remedia. Y entre ir a acompañar la protesta, por ejemplo, esa de hoy, e ir a buscar su bocado de comida, él no lo va a pensar 2 veces. Claro. Porque en juego están esos muchachos que para ellos no existe ningún tipo de problema. Ellos no están al tanto de la situación crítica de que está viviendo su papá y su mamá para poderle garantizar el bocadito de comida. Es correcto. Sin decir la ropa. Pero también en la otra parte es que con el problema de la electricidad, ¿te acuerdas que cuando empezaron los apagones, bueno, todo el mundo se armó de su plantica y todo lo demás? Y yo recuerdo una vez ver en una de las avenidas ahí principales de La Victoria, cómo todos los negocios sacaban su planta y la ponían en la calle así, tú sabes, a trabajar, ¿no? Mientras se daba el apagón. Pero entonces el otro problema es, ¿y con qué prendo ahora la planta? Claro. Porque gasolina no hay. Esa es otra. Esa es otra. Y hablando de gasolina, lo último que yo leí es que ahora tú tienes que pagarle por adelantado la gasolina al país, al régimen, perdón, ¿no? Entonces tú le tienes que depositar 13 bolívares para ser beneficiario de los 120 litros subsidiados, pero tienes que tenerlos ahí en el banco y no puedes pagarlo en efectivo en la bomba, sino tienes que hacer mediante el sistema Patria con el biodedo ese. Que si a eso vamos, ¿quién te garantiza a ti que tú tienes los 13 bolívares puestos en el banco y cuando llegas a la bomba no hay gasolina? Eso puede ocurrir, ¿verdad? No, eso está ocurriendo. Está ocurriendo. Porque tú vas con tus dólares en el bolsillo y tampoco consigues. Así que parece que estamos viviendo esa cuestión tan mala de que todo lo malo que puede suceder está sucediendo en Venezuela. Sí. Esa es la realidad que estamos viviendo. Esa es la tristísima realidad. Y nosotros ya vamos a ir al primer corte de nuestro programa y vamos a tratar de sintonizarnos, de localizar al compañero Osvaldo Méndez. Osvaldo Méndez va a ayudarnos a discernir y a enterarnos de qué está sucediendo con el sistema eléctrico nacional. Ya regresamos. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750.
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el radar de los barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Nuevamente con ustedes en tu programa Contigo, la causa R. Tengo entendido que ya tenemos al aire con nosotros al compañero, al amigo Osvaldo Méndez. Osvaldo Méndez es el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Corpoelec del Estado Lara y conocedor de la materia, por supuesto, y sufriéndola también. ¿Cómo estás, Osvaldo? Buenas tardes. Buenas tardes, saludos, felicitaciones por tu programa y la constancia que has tenido con él. Y bueno, sí, acá de Lara en línea y verdad que muchas gracias por el espacio. ¿Están en apagón en este momento en Lara? Porque parece que es una continua, sobre todo ahora en Barquisimeto y en Cabudare, diariamente hasta 2 cortes de 3, 4 o 5 horas, ¿es correcto? Y en estos momentos en el sector que yo estoy hay fluido eléctrico, más sin embargo hay la mitad del municipio palavecino en estos momentos prácticamente sin servicio eléctrico y los racionamientos empiezan desde las 10 de la mañana por espacio de, no hay ninguno por 3 o 4 horas, son de 5 y 6 horas y cuando llegan unos circuitos a las 6 restituyen el servicio eléctrico, lo quitan en otros sectores o circuitos hasta las 11:30, 12 de la noche. Osvaldo, sabemos lo que ha atravesado Venezuela con la falta de inversión en el sector eléctrico. Tenemos algunos conocimientos, los que no sabemos mucho de la materia. Tú que estás en el mundo de los trabajadores eléctricos y que estás más enterado, ¿nos puedes dar más o menos un resumen de qué es lo que está sucediendo en estos momentos que se está viendo cómo se está agravando la cuestión del suministro a nivel nacional? ¿Cómo no? Nosotros tenemos que tener claro que nosotros tenemos, digamos, 2 tipos de generación, las hidroeléctricas o las termoeléctricas, entendiendo las hidroeléctricas como el Guri, San Agatón, ahí nosotros dependemos, nuestra columna vertebral del sistema eléctrico es el complejo Guri. Entendiéndose que técnicamente nosotros decimos que esa es la punta del sistema, es donde más se genera. La generación termoeléctrica está en cada estado, está Planta Centro, aquí tenemos 3
tres plantas y así en cada estado. Teniendo una capacidad instalada, entiéndase lo que más se puede generar en termoeléctrica para satisfacer los más de 14.000 megavatios que requiere Venezuela. En este momento lo que más consume es Zulia, o lo que más demanda es Zulia, Caracas, en el mismo Ciudad Bolívar, lo que es Bolívar como tal, y dependemos de la punta del sistema, que es la generación que hay en el GURI. Como en el GURI todas las turbinas no están trabajando, debería suplir o satisfacer o completar esa demanda las termoeléctricas que están en los estados. Esas termoeléctricas no han recibido el debido mantenimiento preventivo y correctivo que se le hace a 60.000 o a la cantidad de horas que diga el que nos proveyó esas tecnologías, y se ha ido, por obsolescencia, se ha ido parando. Caso Lara, de 3 plantas generaciones con una capacidad instalada de 300 megavatios, solamente hoy que tenemos esta conversación estamos generando 45 megavatios. Estamos generando algo así como el 10.5% de lo que podríamos generar. ¿Y cuánto es la demanda de Lara? 450 megavatios. O sea que si nosotros tuviésemos esta generación, porque hubiésemos invertido o hubiesen agarrado los consejos o la demanda que hacíamos, la parte técnica de los trabajadores para el momento, no estaríamos en esta situación. Es decir, que aparte de eso, o sea, ¿qué puede estar sucediendo, Osvaldo, para que, por ejemplo, o sea, lo mismo está sucediendo en el Zulia, pero lo mismo está sucediendo también cuando tú dices, no se está generando en las termoeléctricas? ¿Cuál es la razón principal de ellas? ¿Se dejó de invertir en ellas o sencillamente no se instalaron? ¿O cuál es el motivo principal? Hubo un momento en que todas las termoeléctricas estaban generando algo, a lo mejor algunas no a tu máxima capacidad, a lo mejor algunas a menos del 30 o 50%, pero están generando. Al no hacerles el mantenimiento preventivo que corresponde a la cantidad de horas que se refiere, se fueron parando. En el caso de Lara, están paralizadas a menos 2, 3 máquinas que generan esos 45 megavatios. En el caso de la Termozulia, tenemos graves problemas de generación allá. En el caso de Planta Centro, que fue la tercera termoeléctrica de Sudamérica, en su momento, con una capacidad de 2.600 megavatios. Es decir, ella pudiese generar lo que necesitaría 5 veces el estado Lara, pues como para 5 o 6 estados de Venezuela. Hoy, aunque conocemos lo que está generando hoy, sí sabíamos que si nos enteramos por los mismos trabajadores, que hasta hace algunos meses a duras penas estaba generando 300 megavatios. 350 megavatios, mucho menos del 30% de su capacidad instalada. Entonces, lo que está pasando ahorita, el problema es que entre Lara, Yaracuy y el Zulia, más o menos el consumo debe estar, o la demanda debe estar entre 2.500 y 3.000 megavatios. Pero ¿cuánto es lo que esos 3 estados están generando en estos momentos para no agarrar energía del sistema interconectado, porque otros estados tienen otra demanda? Pues yo estoy seguro que este estado no deben de estar por encima de los 400 megavatios, cuando tú requieres una demanda en horas pico de 3.000. O sea que el déficit, ¿qué haces tú? Porque el racionamiento, para que alcance para todo el mundo, no solamente para eso, sino para que no colapse el sistema, para evitar un apagón. Tú aplicas una política de plan de administración de carga o racionamiento, como lo es popularmente conocido, para evitar el colapso del sistema y evitar que haya un apagón total por el colapso de las horas pico del sistema. Aparte de esta situación que es bien dramática y que nos anuncia, porque todo lo que tiene que ver con racionamiento eléctrico también se asimila a la falta de producción, a la imposibilidad de la industria de trabajar en condiciones normales. Es decir, esto significa un grave problema para las familias, inclusive la pérdida de los aparatos eléctricos con unos apagones muchas veces no anunciados, inesperados, y todo eso afecta enormemente a la vida de un país. Por lo tanto, esos que están tratando de vender la supuesta norma que Venezuela está mejorando, se caen contra el piso ante una realidad como esta que está aquí. Se caen y además demuestran que están simplemente trabajando a sueldo de Maduro cuando dicen cosas de ese tipo. Ahora, ¿cuál es la situación,
Osvaldo, para los trabajadores del sistema eléctrico. ¿Cuál es la situación de ustedes como trabajadores cuando están... a mí me ha llamado poderosamente la atención en los últimos días informaciones muy lamentables como el fallecimiento de 3 trabajadores en Yaracal, allá en el estado Falcón, y hace poco un ingeniero, no recuerdo dónde, creo que en el estado Monagas. ¿Cuáles son las condiciones en las que se encuentran los trabajadores del sistema eléctrico venezolano? Bueno, fíjate tú, con lo primero que tú alegabas, que ciertamente es así, aquí netamente somos víctimas, Venezuela, en cuanto al sistema eléctrico nacional, de una desinversión, de una falta de planificación, de no tomar las previsiones que en su momento dimos los trabajadores de montar las mesas técnicas y que fueran los técnicos que dieran la recomendación. Esa consecuencia la estamos viviendo hoy. Y como venimos de 2 años de semanas radicales, semanas flexibles, de 2 años de pandemia, y ya tú flexibilizaste, o sea, quitaste la semana radical, obviamente lo que se quiere vender como una apertura económica que no existe, es que fábricas que duraron cerradas durante 1 año, 6 meses, 2 años, bueno, en su momento llegó el momento en que van a producir, pero van a producir a su mínima capacidad, No es que hay una apertura, no, sino que tú duraste cerrado 1 año y entonces eso pudo haber incrementado el consumo. Eso es apenas un poco, porque también la alta temperatura que también en algunos estados es obviamente eso. En cuanto a la situación laboral, es lamentable. Nosotros se nos paró una convención colectiva en el año 2018, cuando se nos paró era que faltaban 12 cláusulas para terminarla. Esta con índice de cálculo a punta de salarios mínimos, pues cada cláusula estaba sumada en salarios mínimos. Si hoy las actas que firmamos, que están firmadas y reposan allá para que 3 años después que levantaron la convención colectiva nos pudieran llamar, hoy los trabajadores arrancan de 1.400.000 bolívares, que todavía para esta realidad económica sigue siendo bajo, pero a falta todavía de discutir el salario y otra serie de cosas que pudiésemos incrementar. Pero hoy no se le hace caso a esas actas, sino que se aplica la tabla ONAPRE, los metes en un cinturón, le metes una camisa de fuerza a todas las convenciones colectivas de Venezuela, que por eso hubo una protesta hoy a nivel nacional, y ha impedido el buen funcionamiento de los trabajadores. En Yaracal hubo este accidente donde se vino una torre por parte de mantenimiento. Esos trabajadores vivían aquí en el estado Lara, padre, hijo y primo, eran de Carora. El ingeniero Farad estuvo montado en una subestación cuando de repente se energizó. Eso es parte de la inversión que tiene que hacer la empresa en equipos de seguridad, cuando digo equipos de seguridad también entra en el adiestramiento. A través de estos últimos 5 años son muchas las muertes laborales que han existido. Todavía tenemos fresquito la accidente que hubo aquí en la subestación Macuto, donde 2 compañeros pues lamentablemente murieron quemados y otro quedó con ciertas lesiones graves, y toda esa situación se suma al malestar de los trabajadores. Hoy, ¿por qué hay fluido eléctrico, así sea con racionamiento? Por los trabajadores. Hoy son los trabajadores que en estos momentos, mientras estamos conversando, están haciendo en un plan de recuperación de megavatios para introducir 40 megavatios, de 40 a 60 megavatios en Lara, aquí en la Gabaldón. Están en estos momentos trabajando una cuadrilla de electromecánicos y operadores. Asimismo están en Planta Falcón, asimismo están en muchos estados porque se dieron cuenta de lo que nosotros advertíamos, era verdad, y no hay cómo contratar mano de obra experimental como la que tenemos. Y en estos momentos, con los mismos salarios, están trabajando para incorporar megavatios al sistema. Es decir, que hay un acto de heroicismo por parte de los trabajadores, porque están trabajando, además, tengo entendido, muchas horas extras que no les están pagando, y además como en una situación prácticamente de guerra. ¿Eso es así? Sí, hay que aceptar que realmente las condiciones en las que están trabajando nuestros compañeros, y sobre todo el riesgo. Alguien me preguntaba una vez, bueno, pero ¿por qué ustedes en su narrativa, cada vez que ustedes hablan, por qué hacen tanto énfasis en el riesgo? Porque tal vez en otra labor tú te puedes arriesgar te puedes equivocar 1, 2 o 3 veces. Aquí un liniero de transmisión o un liniero de transmisión que se equivoca una sola vez, y si corre con suerte, fue mutilado, si no, es quemado en el acto. Lamentablemente se han hecho reingeniería en red de distribución
Y nuestros compañeros están allí con camisas a veces que no son inífugas, porque nuestros uniformes tienen que ser normados, pero lo que sí están ahorita comprometidos es en el plan de recuperación de megavatios. Lamentablemente no se les está pagando sino a través del módulo Patria unas bonificaciones que no inciden. Ciertamente se les paga a bonificaciones que están fuera de contrato, alguna que otra bolsa de comida, que nosotros nunca hemos pedido bolsa de comida, nosotros hemos pedido el salario y la convención colectiva, que se restituyan los derechos de los trabajadores. Mira, Osvaldo, nosotros vamos a ir un corte en este momento y al regreso el diputado Arnoldo Benítez, nuestro compañero diputado Arnoldo Benítez, quiere formularte una pregunta. Ya Perfecto. Regresamos, estate atento. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de 8 a 9 de la mañana a disfrutar de nuestro programa por todos los medios. Periodismo independiente, con nuevas ideas, nuevas opiniones, Nueva Venezuela y sus secciones. Dice mi vecina, está circulando y otro nivel. Corran la voz, no me fallen, por todos los medios por aquí, por RCR 750, la radio que se ve. Que se ve. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Nuevamente con ustedes en tu programa Contigo, la causa R. Estamos hablando con Osvaldo Méndez, secretario general de los trabajadores de Corpoelec del Estado Lara. Diputado Arnoldo Benítez, tiene el micrófono. Bueno, saludar a Osvaldo, gracias por esa información. Pero mira, Osvaldo, yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad, y sobre todo ya que tú dominas el tema por el hecho de ser trabajador del sistema eléctrico, ¿no? Pero mira, yo tengo entendido que nosotros tenemos una capacidad instalada que sobrepasa los 35.000 megavatios, de los cuales, mira, en este momento creo que lo que se están produciendo son 13.700 o 13.800 megavatios para abastecer un país que obviamente se medio parapetea porque se ha eliminado el consumo de las empresas básicas, que eso era precisamente la razón por la cual se establecieron las empresas básicas allá en Guayana, es porque precisamente se contaba con la generación termoeléctrica de todas las plantas hidroeléctricas que se construyeron en ese sector. Ahora, y la termoeléctrica, bueno, como tú bien lo sabes, nosotros aquí en el centro del país, porque yo vivo en Aragua, ahí teníamos el suministro de Planta Centro, que como tú mismo lo has dicho, pues era una de las plantas termoeléctricas más grandes de Sudamérica, con 5 turbinas de 400 megavatios y luego ahora con una
ampliación de 600 megavatios más para llegar a 2.600 y como tú dices, escasamente en estos momentos se están produciendo 300 megavatios. Antes tú tenías la posibilidad de entrar al sistema interconectado en tu computador y ver cuánto se estaba produciendo cuando en verdad se hacía el seguimiento. ¿Y qué hicieron? ¿Qué fue lo primero que hicieron? Acabar con esa página. ¿Para qué? Para que la gente no se entere de eso. Y por eso es que yo creo que cuando estamos con personas como tú, podemos decirle a la gente las razones por las cuales, qué es lo que está pasando efectivamente en cuanto a generación, transmisión y distribución, para que la gente tenga idea del por qué está pasando esto. Porque aquí en Caracas todavía se vive en la medio burbuja, pero en días pasados también se comenzaron a recibir los apagones. Prácticamente nosotros celebramos la llegada de Caracas a nuestro mundo, porque aquí se dice que el interior, después de Caracas, lo demás es monte y culebra, y el monte y la culebra es la que está padeciendo precisamente las consecuencias de esta mala política, no solamente de mantenimiento, yo diría de la reconstrucción del sistema eléctrico nacional. Quisiera saber cuál es tu opinión con respecto a esto, de qué tenemos que decirle nosotros a la gente para que la gente esté clara de que esto es un problema de desidia, de falta de conocimiento, de falta de conciencia, diría yo, porque ahí tú ves el caso de Tocoma. ¿Está trabajando ya Tocoma? Esa es la pregunta, ¿no? Bueno, fíjate tú, ha descrito muy bien, Arnoldo, saludos, me da mi respeto, lo que ha sido una política equivocada y continuada y sostenida de lo que ha sido la política hacia lo que es el sistema eléctrico nacional, que inicia su desastre con la agrupación de todas las empresas, porque colocaste en un solo saco llamado Cortolé diferentes administraciones y entonces aplicaste las peores políticas a las empresas más rentables, como era Edelca, como era Enelven, como era la electricidad de Caracas y como era Enelvar de Barquisimeto. Eran los huevos de oro, pues por decirlo algo, del sistema eléctrico nacional en cuanto a administración, en cuanto a transmisión, en cuanto a comercialización de energía eléctrica. Ciertamente, las cifras andan por allí con lo que tú dices de lo que tenemos de digamos, la capacidad instalada, lo que más podemos generar, pues, de termoeléctrica está por los 30.000 megavatios. ¿Eso alcanza para Venezuela? Claro que sí. Lo que pasa es que muchas trabajan en ciclos combinados, necesitan gas, necesitan gasoil o necesitan una serie de combustibles y hay que llevarlos hasta el sitio. Aparte de que esas turbinas necesitan un mantenimiento religiosamente programado. No es que una turbina necesita 60.000 horas, a las 60.000 horas tienes que hacer una parada para mantenimiento y a ti se te ocurrió meterle 140.000 horas porque sencillamente tú tienes que saber más que lo mismo que la fabricaron. ¿Hubo una situación de desidia? Claro que sí la hubo, hay que decirlo con bastante responsabilidad. Esa situación que conllevó, bueno, a la desinversión, conllevó a la desmoralización de los trabajadores, que éramos 34.000, hoy a duras penas están 20.000 y muchos son nuevos que están recién ingresados, que no son formados en la escuela de Tocuyito. Dicho sea de paso, la escuela de Tocuyito era la única escuela de formación de linieros de Venezuela. No hay otra escuela de Tocuyito. La Germán Celis Saune, su otra sede está en Francia. Esta sede que durante años graduó el 90% de los linieros de lo que era la Gran Cadaf, fue cerrada en la gestión de Mota Domínguez. La destruyeron. Hoy usted pasa por allá, no quedan ni las paredes. Nunca se había visto una destrucción de un centro de formación tan sofisticado, donde anualmente se sacaba más de 200 dineros, donde las empresas eléctricas se peleaban para que estos muchachos que tuvieron formación durante 2 años, y operadores de subestaciones también salían allí, se peleaban para que trabajaran para la empresa. Hoy no hay, sino lo que queda trabajando en la empresa, y nuestros compañeros jubilados que de allí es que nosotros estamos recomendando que se forme la nueva generación de linieros. Hay diversas, la información que hay dentro de las plantas generadoras son cajas negras. Incluso algunas la han puesto como seguridad de Estado y los trabajadores no pueden. El caso del Guri, un trabajador puede pasar con celular porque
bueno, pues toma fotos, no puede fotos. Son situaciones que peor que lo que hacen es empeorar en vez de ayudar, porque que la gente sepa cuánto estamos generando y que, bueno, sí, ciertamente, yo puedo reconocer en estos momentos que hay, digamos, una intención de recuperar megavatios en las termoeléctricas, pero gracias a quién se va a recuperar esos megavatios, que no, hasta ahora en la primera parte no va a ser suficiente, obviamente, de los trabajadores. Aquí no hay contratistas, aquí no hay nada, sino los propios trabajadores, pero hay una situación de que tú no reconoces a los trabajadores y no planificas junto a los trabajadores. Entonces, una de las cosas que habías comentado, Osvaldo, que a mí me dejó pendiente, es que ustedes como trabajadores se han comunicado permanentemente con la empresa y han tratado de establecer las mesas técnicas. En esas mesas técnicas, ¿cuáles eran los planteamientos que los trabajadores formulan? ¿Cuáles son las soluciones que los trabajadores tienen pendientes para tratar de negociar con la empresa por el bien común? Porque tengo entendido que precisamente esas mesas técnicas, más que luchar por sus propias reivindicaciones o solamente por ellas no, sino para tratar de mejorar el servicio. ¿Cuáles son los elementos fundamentales de lo que he planteado en esas mesas técnicas, Osvaldo? Pues fíjate tú, principalmente, ni siquiera entrábamos nosotros con el tema reivindicativo. Las mesas técnicas tenían o tienen la prioridad de que se siente los técnicos de la empresa, la representación sindical y representación de la empresa, obviamente. Y lo primero que nosotros pedíamos era un diagnóstico de todo el parque de generación, de todo lo que donde haya una planta generadora, hacer un diagnóstico de lo que es las líneas de transmisión, hacer un diagnóstico de lo que es distribución. Esa mesa técnica pretendía diagnosticar y dar un plan desde los trabajadores técnicos, electromecánicos, linieros, operadores, dar un plan de mediano plazo para la recuperación, primero para la estabilización del sistema, como lo hablábamos el año pasado, porque ya llevamos 4 años pidiendo mesa técnica. Lo primero era la estabilización del sistema, qué hacer, qué maniobra hacer. Cuando tú no tienes dinero, simplemente cambias procesos, pues, y ya vamos a ver si se podía cambiar un proceso. Luego, hacer lo que nosotros pensamos, dónde están los puntos neurálgicos, pues, según el diagnóstico, obviamente, cuáles son las plantas que medularmente debemos recuperar. A lo mejor allí tenías tú que disponer de algún tipo de dinero, pero tú diagnosticabas y solicitabas los recursos. ¿Por qué? Porque es la única manera de que tú puedas generar la cantidad y hacer un plan, pero a largo plazo, de lo que es el rescate del Guri para que todas sus turbinas funcionen. No hablábamos de situaciones reivindicativas allí, hablábamos de abocarnos todos los trabajadores técnicos de Coltolé a la generación y a la transmisión, porque nosotros siempre decíamos que en esa mesa técnica, en esa mesa técnica obviamente íbamos a tocar los puntos de la seguridad de los trabajadores y la movilización de ellos, es obvio, pues es parte de la temática de la mesa. Nosotros siempre sostuvimos que restituyeran las mesas de negociaciones mientras estábamos en mesas técnicas. Siempre recomendamos, siempre hemos llamado, siempre hemos dicho, pero como tú solicitas, o la mayoría de otros solicita reivindicaciones propias para su familia, las que históricamente la clase trabajadora durante más de 100 años han solicitado, bueno, simple y llanamente, tú no eres apto para lo que agregaba la empresa, ustedes no son aptos para estar aquí, nos llamaron saboteadores, nos llamaron que somos los culpables y nos señalaban cuando teníamos una tarjeta de su posible solución en las manos. Es lo lamentable de no creer en la buena disposición de la clase trabajadora que por años hemos trabajado en el sistema eléctrico nacional. Además, te voy a decir, Osvaldo, que escuchándote a ti y escuchando a otros compañeros, tuve la oportunidad de hablar con Starling Bracho, que también forma parte del mismo trabajo allá en Falcón. Los veo sumamente preocupados por la situación del país, sumamente preocupados, y muchos podrían pensar, bueno, pero ellos simplemente lo que hacen los trabajadores es cobrar, y si la cosa va mal no es culpa de ellos, porque de verdad no es responsabilidad de ustedes lo que está pasando
con el sistema eléctrico. Pero uno los escucha a ustedes, a ti, por ejemplo, en esta entrevista, y se nota cómo ustedes tienen una angustia existencial como trabajadores y quieren aportar al país. Cosa que de verdad nosotros, en nombre de este programa, les agradecemos muchísimo, porque estamos absolutamente conscientes que están trabajando, como se dice, con las uñas, frente a un monstruo y que tienen que tratar de solventar en una situación de un país que se está cayendo a pedazos, que se está apagando y verdaderamente quiero agradecer tu participación, Osvaldo, y no será la primera vez que te llamemos para que nos ayudes un poco a descubrir qué es lo que puede estar pasando. Si tienes algo que comentarnos ahorita, disponemos de 3 minutos. Ok, me agradezco por el espacio. Sí debo hacer esta denuncia que es muy grave. Ayer en una protesta con los compañeros jubilados de Corpolé, que son aquí en Lara algo así como 720, 730 jubilados, una comisión de 40 compañeros jubilados me acompañó por unos alimentos en estado contaminado, o sea, con coquitos, con gusanos, sacaron videos los medios de comunicación. Una multa que se le dio a los jubilados, se hizo un acto de protesta, de exigencia a la empresa, del riesgo de la vida que tuvieron esos trabajadores, de la falta de respeto a la humanidad que tuvieron unos trabajadores que duraron 30 años. Fuimos informados de la nueva forma para ellos de discutir las convenciones colectivas. Y hoy en la protesta que tuvimos en la Inspectoría de Trabajo, es algo que se le va a aplicar a todos los empleados públicos. Te explico rápidamente. Pretenden ir a los centros de trabajo, escoger trabajadores al azar, 5, 10, no sé cuántos trabajadores, por centro de trabajo de cada empresa pública. Una de las primeras que se iniciará es Corpolé. Y la empresa se sentará en esta mesa de ese centro de trabajo con una propuesta de la empresa. Obviamente va a ser más en lo que cobramos, porque si hasta el mes pasado cobramos $5, pues obviamente 6 es más que 5 o la locura que se le ocurra presentar. Si los trabajadores firman, es un plebiscito y está aprobado. A nivel nacional sería eso, eliminación ya de los sindicatos, eliminación de las federaciones y la eliminación de lo que yo veo más grave, de las convenciones colectivas con las conquistas que porque eso derogaría lo que se ha logrado, porque ahorita no lo cumple, pero está allí, es demandable y está escrito. Bueno, eso derogaría todas las convenciones colectivas de los empleados públicos del país, empezando por Corpolé y Salud, es el primer proyecto. Esto es algo que tienen que tener los trabajadores claros, que es la estocada final al movimiento laboral y a las convenciones colectivas. Bueno, tiempos de movilización, Osvaldo, mucho éxito en las tareas que tienen por delante y siempre tienen aquí un micrófono en Radio Caracas Radio para poder expresar absolutamente todas esas situaciones. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias y nosotros ya estamos dando punto final al programa de hoy. Diputado Arnoldo Benítez, muy buenas tardes y buenas tardes a nuestros oyentes. Hasta el próximo miércoles, contigo la causa R. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad del pensamiento confluye, solo por RCR.